Muchas bendiciones. Estoy dando resolución a las interrogantes que me plantea. Una de ellas es la siguiente. ¿Cuándo nació la iglesia? Escúchelo bien. ¿Cuál fue el origen de la iglesia? Esto nos lleva a pensar en muchas cosas. En primer lugar, ¿qué es la iglesia? ¿Será acaso un templo? ¿Un lugar de cuatro paredes? ¿O las personas? La palabra griega para iglesia, quiero que lo note en su libreta de apuntes, es eclesia. Se escribe E-K-L-E-S-I-A, eclesia. Y significa llamado hacia afuera. También congregación, reunión. Llamado hacia afuera del mundo. Significa el término eclesia. El equivalente en el idioma hebreo es el término Kaal. Kaal. Se escribe Q-A-H-A-L. Esta palabra Kaal significa reunión, congregación. Y hay otro término también hebreo, es edad. Edad. Se escribe E-D-A-H. Edad. Y cuyo significado es un grupo de personas. Entonces, la iglesia es un grupo, en este caso de creyentes, salvos por la gracia de Cristo, que se reúnen, se congregan en cierto lugar, en cierto templo. También puede ser un hogar, una casa. Recordemos que en la era primitiva de la iglesia apostólica, en el siglo I, la iglesia se reunía en las casas, pero también habían sinagogas, que eran pequeños centros de estudio, donde un rabino exponía la Torá, y el canto era a capela. Se cantaba el himnario, que eran los salmos. El libro de los salmos era entonces el himnario exclusivo de la nación de Israel. Pues bien, ¿cuándo o con quiénes o con quién nació la iglesia? Esta es la primera lección, porque este asunto amerita obviamente más de una lección. La iglesia tradicionalmente se cree, se ha pensado que nació en el famoso y memorable día del Pentecostés. Pero si revisamos la Biblia, por ejemplo, nos daremos cuenta de algo que es valioso y que reviste mucho interés, que aprendemos y que lo podamos comprender. Quiero que vayamos al capítulo 4 del Génesis. Después de acontecido el pecado, esta tragedia de la transgresión en el Edén, el pecado edénico, Satanás, a través de una serpiente, sedujo, engañó, hizo sucumbir en el pecado a Eva, y a la postre Adán y Eva cayeron de la gracia, de este estado de perfección, cuando participaron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. El capítulo 4 es una narrativa de dos hijos que tuvieron Adán y Eva: Caín, el mayor, y Abel, el menor. Leemos en el versículo 1 del capítulo 4 del Génesis: conoció Adán a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y usted ya conoce seguramente la historia. Tenemos el primer homicidio que efectuó Caín en contra de su propio hermano Abel. Caín fue un utensilio, un instrumento del maligno, y Abel fue el primer mártir. Pero el nombre de Abel, curiosamente, se encuentra en la lista dorada de los hombres y las mujeres de la fe
en el capítulo 11 de Hebreos. Hebreos capítulo 11. En el versículo 4 leemos lo siguiente. Por la fe, Abel, nótese bien, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe. Indudablemente Abel entonces fue un hombre de la fe, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Dice el apóstol Pablo que justificados por la fe en Cristo Jesús, usted y yo somos salvos. Es por la gracia, el don, el regalo del Señor. Dice, dando testimonio o dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Abel era cristocéntrico. Tenía la ausencia de obras muertas. Tenía la presencia del Cordero. En cambio, el sacrificio de Caín tenía la ausencia del Cordero. No era cristocéntrico, era egocéntrico, era una religiosidad. Abel entonces, quiero que lo capte bien en su mente teológica, en su fe pensante. Abel entonces se constituyó en el primer miembro de la iglesia. Entonces, ¿cuándo nacería la iglesia? Con este hombre llamado Abel. Por cierto, fue un antediluviano, porque también podríamos pensar en los patriarcas antediluvianos. En el capítulo, nos situamos en el capítulo 5 del Génesis. Tenemos, por ejemplo, a Mahalalel, versículo 12. Tenemos a Jared, a Cainán, Enoc, la figura de Enoc, que fue traspuesto, dice ahí, el capítulo 5 del Génesis, en el versículo 22, caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, que fue otro patriarca, y el mismo Lamec y Noé, en cuya generación aconteció el diluvio. Entonces, los patriarcas antediluvianos fueron parte de la iglesia. La iglesia, en otras palabras, ya existía en el escenario del Antiguo Testamento. Cuando Jesús también escogió a sus 2 apóstoles, ¿ya existía la iglesia? O cuando empezó a llamar a Mateo, o a Leví, el publicano, ¿verdad? A Simón, Pedro, ¿fueron acaso los primeros miembros de la iglesia? No se pierda este video. Recomiéndelo a sus amigos, familiares en Cristo Jesús. Y vamos a estudiar una siguiente lección. ¿Cuándo nació la iglesia? Puede usted escribir sus comentarios. Les bendigo. Bendiciones. Les envío un abrazo.